Imagina que te muestro un mapa y te digo, esto no es un país, es un camino entre dos mundos, porque Chile no se entiende como un punto, se entiende como una línea. Una franja tan larga que, si la recorres, pasas del desierto más seco del planeta a bosques que lloran lluvia, y terminas mirando hielo y fiordos como si estuvieras en otro continente. Pero ahora escucha esto, porque aquí viene el secreto. Chile no solo está entre el mar y la cordillera. Chile está sentado sobre una herida viva de la Tierra, una frontera invisible donde el planeta cruje, se dobla y a veces ruge en silencio. Y esa fuerza, terremotos, volcanes, miedos y reconstrucciones, no solo mueve edificios, moldea el carácter de un país entero. Así que hoy no vamos a repasar fechas como un libro aburrido. Hoy vas a ver Chile como una película, con giros, con cicatrices, con riqueza escondida bajo el polvo del norte y con un futuro que puede sorprender al mundo. ¿Listo? Entonces ven conmigo, porque esta historia empieza donde la tierra parece callada, pero nunca está quieta. Si te gustan las historias reales contadas como una película, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí vas a entender Chile de una forma que no te enseñaron en la escuela. Un país que parece una línea, pero es un mundo entero. Mira el mapa de Chile y parece una simple franja, como si alguien hubiera dibujado una línea pegada al borde del continente. Pero cuando lo miras de verdad, te das cuenta de algo. Chile es un país que cambia de planeta sin salir de su propio territorio. Imagina que empiezas en el norte. Allí el aire es seco, la luz pega fuerte y el paisaje parece de otro mundo. El desierto de Atacama, uno de los más áridos del planeta. Y aquí va un detalle que casi nadie te cuenta de forma visual. En el norte de Chile, a veces no es el calor lo que te vence, es el silencio. Un silencio tan limpio que, por eso mismo, Chile tiene algunos de los observatorios astronómicos más importantes del mundo, porque el cielo se ve como si estuviera más cerca. Ahora baja un poco hacia el centro y la escena cambia. Aparecen valles, ciudades, puertos, carreteras, vida cotidiana. Y de repente entiendes el secreto del Chile central. Es la zona donde el país se vuelve casa. Aquí está la mayor parte de la población, el corazón político y económico, la sensación de ritmo urbano. Pero incluso aquí, Chile no te deja olvidar dónde estás. A un lado tienes el Pacífico y al otro los Andes como un muro gigante. Esa pared de montaña no es decoración. Marca el clima, las estaciones, el agua y hasta el carácter. En Chile, la gente aprende a vivir mirando el cielo, no solo por el clima, sino porque sabe que la naturaleza manda, y si sigues bajando hacia el sur, Chile vuelve a transformarse. El aire se vuelve más húmedo, aparecen bosques densos, ríos y lagos, y esa lluvia que en otros lugares es molestia, aquí se siente como parte del paisaje. Más al extremo se abren fiordos, canales, vientos duros y una Patagonia que parece el final del mundo. Y el secreto emocional del sur es este. Te hace sentir pequeño, como si la tierra te recordara que no estás a cargo. ¿Y cuál es el gran secreto que conecta todo esto? Que Chile no es largo solo por capricho. Su forma es el resultado de una fuerza gigantesca e invisible. Chile vive sobre una de las zonas sísmicas más activas del planeta, en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Eso significa que la historia chilena no se entiende sin la idea de construir, caer, reconstruir. En muchos países, terremoto es una palabra rara. En Chile es una memoria colectiva, y esa memoria cambia la forma de pensar. Te vuelve práctico, te vuelve resiliente, te vuelve desconfiado del exceso de confianza. Otro dato que parece pequeño, pero lo cambia todo. Chile es angosto. En muchos tramos, ir del mar a la montaña puede ser cuestión de pocas horas. Y eso crea un país de contrastes rápidos. Puedes desayunar viendo el Pacífico y en el mismo día estar mirando nieve en la cordillera, dependiendo de dónde estés. Esa cercanía extrema
produce microclimas, identidades regionales muy marcadas y una sensación constante de vivir entre dos límites. Y entonces, cuando alguien te diga Chile es un país, tú ya puedes responder en tu cabeza. Chile es varios países apilados en una sola línea. Desierto, valle, bosque, hielo, norte minero, centro urbano, sur lluvioso. Y en medio de todo, una pregunta silenciosa. ¿Cómo se construye una identidad cuando el territorio te cambia la vida a cada tramo? Porque para entender por qué Chile se volvió así, por qué piensa así, por qué discute así, por qué se organiza así, tenemos que dar el siguiente paso y viajar al tiempo en que todavía no existía Chile como nombre de un estado, sino como tierra habitada por pueblos que ya conocían estos paisajes mejor que nadie. Antes del mapa, pueblos, rutas y una resistencia que no era mito. Venimos del tópico 1 con una idea clara. Chile no es un solo paisaje, es una cadena de mundos. Y ahora viene la pregunta que cambia la perspectiva. ¿Quiénes vivían en esos mundos antes de que existiera Chile como país? Porque el secreto más grande y más injustamente olvidado es este. Chile no nació vacío, nació habitado, caminando, comerciando, creyendo, luchando. Imagina el norte, ese territorio que parece imposible para la vida. Uno pensaría, aquí no se puede vivir, pero la gente vivió, y no solo vivió, se organizó con inteligencia. En el altiplano y los valles, comunidades aprendieron a leer el agua como si fuera un idioma, dónde aparece, cómo guardarla, cómo sembrar en condiciones duras, cómo protegerse del frío nocturno y del sol del día. Y aquí va un detalle que suena pequeño pero es enorme. En esas zonas la vida dependía de rutas de intercambio, de caravanas, de contactos entre distintos pueblos. No era un mundo aislado, era una red. En la costa del norte, el mar fue otro secreto de supervivencia. Mientras el desierto parecía decir no, el océano decía sí. Hubo culturas costeras que dominaron la pesca y la recolección marina con una habilidad impresionante. Y cuando piensas en eso, entiendes algo. Chile siempre fue dos historias al mismo tiempo. La del interior, cordillera, altiplano, valles, y la de la costa, mar, caletas, navegación, alimento, dos ritmos distintos, pero conectados. Ahora baja hacia el centro, donde los valles se vuelven más generosos. Aquí el paisaje permite algo fundamental: asentarse con más estabilidad, cultivar más, formar comunidades más densas. Y entonces aparece un fenómeno que muchas veces se cuenta muy por encima: el contacto y expansión de grandes influencias andinas, como el mundo inca en el norte y parte del centro. Pero ojo con el matiz: influencia no significa todo igual. Chile fue un borde cultural, recibió cosas, adaptó otras, resistió muchas. No fue una copia, fue una frontera donde las culturas se encontraban y chocaban. Y ahora llegamos al sur. Y aquí el tono cambia, porque si en el norte el secreto era la supervivencia en condiciones extremas, en el sur el secreto fue otro: la resistencia como identidad. En esas tierras de bosques y lluvias aparece un pueblo que marca la historia chilena de forma decisiva: los mapuche. Y te lo digo como si estuviéramos conversando, sin mito ni exageración. Cuando la conquista avanzó, el sur no fue un final rápido, fue un territorio donde entrar significaba enfrentar una realidad dura. La gente no se rendía fácil. Conocía el terreno, tenía estrategias, alianzas, liderazgo y una forma de pelear que no era improvisada. Aquí está uno de los secretos mejor guardados. Durante muchísimo tiempo, el sur fue una frontera viva, una zona donde el control total no era automático. Eso deja una marca profunda en la historia chilena. Chile aprende temprano que gobernar un territorio no es lo mismo que dominarlo. Una cosa es dibujar líneas en un mapa, otra cosa es que la gente lo acepte,
Y hay otro detalle que casi nadie dice de forma directa. Muchas de las palabras, costumbres y formas de ver la tierra en Chile tienen raíces indígenas que siguen respirando hoy, incluso cuando la gente no se da cuenta. El país moderno se construyó encima de capas antiguas, como una ciudad levantada sobre otra ciudad. Entonces, cuando alguien diga, Chile empezó con la colonia, tú ya sabes que eso es solo una parte. Antes del mapa, ya había nación en la vida cotidiana. Familia, comercio, creencias, trabajo, conflicto, paz, rutas, estaciones, lluvias, sequías. Y justo por eso el próximo paso es inevitable. Cuando los españoles llegan y fundan ciudades, no están creando desde cero, están entrando en un territorio con memoria. Y esa memoria va a responder. Y ahí es donde empieza el choque que define los siguientes capítulos. Conquista y nacimiento de una capital con miedo y ambición. Venimos del tópico 2 entendiendo algo clave. Chile ya tenía vida, rutas, pueblos y memoria. Entonces, cuando llegan los españoles, no llegan a crear un mundo, llegan a entrar en un mundo. Y eso cambia todo, porque lo que viene no es una escena tranquila de banderas clavadas en la tierra. Lo que viene es un choque de tiempos, dos formas de vivir, dos ideas de autoridad, dos maneras de mirar la tierra. Imagínate el momento como si fuera una película. Hombres avanzando por valles desconocidos, mirando la cordillera como una pared inmensa, sintiendo que el territorio no se entrega. Y de pronto, una decisión que lo cambia todo. Levantar una ciudad en el lugar correcto. Así nace Santiago, fundada en 1541 en el valle del río Mapocho. Y aquí está el primer secreto que casi nunca se cuenta con emoción. Una ciudad no se funda solo con una firma, se funda con miedo y con hambre. Porque en ese Chile temprano, una semana mala podía significar quedarse sin comida, sin herramientas, sin refuerzos y con el entorno volviéndose hostil. Santiago no era una capital con edificios elegantes. Era un asentamiento frágil. Barro, madera, polvo, noches frías, días intensos. Y aún así, eligieron ese lugar por razones muy concretas. Agua cercana, tierra cultivable, una posición relativamente defendible y la posibilidad de conectar rutas hacia el norte y el sur. O sea, desde el primer día, Chile se organiza pensando en cómo sobrevivir y cómo controlar el espacio. Esa combinación, supervivencia plus control, va a repetirse muchas veces en su historia. Pero ahora viene la parte que engancha al espectador, porque revela lo rápido que todo podía derrumbarse. Ese mismo año, 1541, Santiago fue atacada y quedó prácticamente destruida por un gran levantamiento indígena. Y aquí está el segundo secreto. Mucha gente cree que las ciudades coloniales se consolidaron poco a poco, sin tanto drama. Pero la verdad es que Santiago nació con una advertencia. Si te descuidas, te borran. Y según crónicas de la época, el ataque fue tan serio que la población quedó al límite, con fuego, caos, defensa desesperada y una sensación de esto puede terminar hoy. No fue un cuento, fue realidad. Desde ahí, Chile colonial empieza a sentirse como una vela en viento fuerte. Un día te levantas creyendo que avanzas y al siguiente estás reconstruyendo. Y aquí se forma una psicología colectiva muy chilena. La idea de que la vida se puede caer, pero se vuelve a levantar. No solo por terremotos, eso vendrá siempre, sino por conflictos humanos desde el inicio. Con el tiempo, la colonización intenta expandirse y aparecen nuevas fundaciones hacia el sur. Pero aquí, el territorio responde con su carácter más duro. La frontera sureña se vuelve una zona de tensión constante, marcada por conflictos prolongados, especialmente con los mapuche. Y este es el tercer secreto, el que te hace ver Chile con otros ojos. En el sur no hubo dominio total, rápido. Hubo guerra, pactos, retrocesos, avanzadas y una frontera viva durante muchísimo tiempo. Es decir, Chile colonial no fue una alfombra extendida,
Fue un territorio que exigía pagar cada paso. Entonces, cuando tú miras esta etapa, entiendes algo profundo. Chile nace con tres presiones encima al mismo tiempo. Construir ciudades frágiles en un territorio inmenso. Producir y sobrevivir sin garantía de abastecimiento. Mantener una frontera conflictiva que consumía recursos y energía. Y eso nos deja listos para el siguiente tópico, porque la gran pregunta aparece sola. ¿Cómo se convierte este caos inicial en un sistema estable? ¿Cómo una colonia de frontera, golpeada por ataques y tensiones, se transforma en una sociedad organizada, con economía, instituciones y una identidad propia? Eso es exactamente lo que vamos a ver en el tópico 4. Pausa un segundo. Si esta historia te está atrapando, suscríbete porque lo que viene después es todavía más intenso. Chile colonial, tierra dura, frontera tensa y una identidad que se cocina lento. Venimos del tópico 3, con una imagen clara. Santiago nace frágil, con incendios, ataques y la sensación de que todo puede caerse en cualquier momento. Y aquí, en el Chile colonial, esa sensación no desaparece. Se vuelve rutina, porque Chile, en esos siglos, no es una colonia cómoda, es una colonia de borde, de frontera, de distancia, un lugar donde el imperio no te regala facilidades, tú te las construyes o no sobrevives. Para que lo visualices, imagina caminos de tierra, carretas lentas, días enteros para cruzar valles y la cordillera siempre ahí, como un muro que te separa del resto. Y el mar al otro lado, enorme, a veces generoso, a veces peligroso. Chile vive con esa doble sensación. Estamos conectados al mundo, pero también estamos lejos de todo. Y ese aislamiento es un secreto que explica mucho. Chile aprende temprano a ser práctico, desconfiado del exceso y resistente a la crisis. La vida real, trabajo duro, jerarquías claras y una economía que depende del clima. En el Chile colonial, la mayoría de la gente no vive en palacios. Vive en casas simples, con frío en invierno, polvo en verano y jornadas largas. La economía gira alrededor de lo que el territorio permite: agricultura, ganadería, producción local. En el Valle Central, el trigo y el campo se vuelven esenciales. El país empieza a alimentar no solo a su gente, sino a veces a mercados cercanos cuando hay demanda. Y aquí viene un secreto que engancha. Chile no era rico como otras zonas del imperio por oro fácil, así que su riqueza fue más lenta, más de trabajo. No era me hice rico de un día para otro, era si el año fue bueno, comemos, si fue malo, apretamos. Eso forma carácter. La iglesia y la educación, control, refugio y poder cultural. La iglesia tiene un papel enorme, no solo religioso, también educativo y social. En muchas zonas, la iglesia es el centro de la vida. Marca celebraciones, normas y también crea redes de ayuda. Pero no lo veas como algo simple. En un mundo donde el Estado está lejos, la iglesia muchas veces funciona como institución presente. Y otro dato que se suele olvidar: la educación y la cultura escrita avanzan, pero lentamente y con desigualdad. Para una parte del pueblo, la vida sigue siendo oral, práctica. De manos, para las élites, aparecen lecturas, cargos, administración y una forma de pensar más conectada a lo que pasa en Lima o en España. La frontera del sur, el fuego que nunca se apaga del todo. Ahora, lo más importante para entender Chile colonial, la frontera sur. Esta no es una línea fija como en un mapa moderno. Es una zona viva, tensa, con guerras, treguas, acuerdos y rupturas. En el sur, la resistencia mapuche mantiene una realidad que condiciona todo. El Estado colonial debe gastar recursos, mover soldados, sostener fuertes y negociar. Y aquí está el secreto político emocional. Chile se acostumbra a vivir con una amenaza constante, como si siempre hubiera algo que puede estallar. Eso hace que el país valore el orden,
pero también aprenda que el orden no se impone solo con fuerza, muchas veces se negocia. Por eso surgen los parlamentos, reuniones diplomáticas, una forma de tratar con la frontera que no era solamente guerra total. Eso, para su época, es clave. No era un conflicto de blanco o negro, era un conflicto de poder, territorio, supervivencia y pactos, terremotos y desastres, cuando la naturaleza también gobierna. Y mientras todo eso ocurre, Chile carga otro peso que no se discute, pero se siente. La tierra tiembla. Los terremotos no son eventos raros, son parte de la vida. Ciudades que se levantan, se caen, se reconstruyen, y esa repetición crea un patrón psicológico. No te encariñes demasiado con lo material, porque mañana puede no estar. Este detalle parece poético, pero es real. La cultura chilena de reconstrucción no nace en el siglo XX, viene desde siglos atrás. Una identidad que se forma sin que nadie lo note. Ahora une todo: aislamiento, trabajo duro, frontera tensa, desastres naturales, instituciones que intentan sostener el orden. ¿Qué sale de ahí? Una identidad colonial que se cocina lenta, gente acostumbrada a resolver problemas con lo que hay. Comunidades que dependen del vecino, del valle, de la estación, una élite que administra y una mayoría que sostiene el país con trabajo, y una frontera que obliga a estar siempre alerta. Y aquí te lo digo directo, como si estuviéramos conversando. Chile, antes de ser Chile independiente, ya estaba aprendiendo a ser Chile. Sin discursos, sin banderas modernas, pero con costumbres, con maneras de hablar, con una relación intensa con el territorio. Y eso nos deja en la puerta del próximo tópico, porque cuando un lugar desarrolla identidad propia, llega un momento inevitable. Empieza a preguntarse quién manda y por qué. Y entonces las ideas de independencia no entran como moda, entran como consecuencia. En el tópico 5 vamos a ver cómo esa colonia de borde se convierte en un proyecto de país. Independencia. Cuando una idea se vuelve destino. Venimos del tópico 4 con una verdad que ya se siente en la piel. Chile colonial había aprendido a resistir, a vivir lejos, a reconstruir, a sostener una frontera tensa. Y cuando un pueblo aprende eso durante generaciones, llega un momento en que la pregunta aparece sola, casi inevitable. ¿Por qué obedecemos a un poder tan lejano si aquí somos nosotros los que pagamos el precio de todo? Lo primero que tienes que imaginar es el contexto. A inicios del siglo XIX, el mundo está sacudido. En España hay crisis, guerras e incertidumbre. Y ese temblor llega hasta Santiago como una ola. De pronto, la autoridad ya no se siente sólida y las élites locales, pero también mucha gente común, empiezan a hablar de algo que antes sonaba peligroso: autogobernarse. Aquí viene un secreto que hace que esta historia sea más humana y menos de manual. Muchos de los primeros pasos hacia la independencia no se presentaban como romper con el rey, sino como proteger el orden mientras el rey no puede gobernar. O sea, al comienzo la independencia entra por la puerta de atrás, como una solución práctica a un vacío de poder. Pero una vez que abres esa puerta, ya no es fácil cerrarla. Entonces llega un momento clave: la formación de una junta de gobierno, 1810, el inicio de lo que se suele llamar la Patria Vieja. Y aquí quiero que lo veas como una escena cotidiana, no como una frase fría. Personas reuniéndose, rumores por las calles, discusiones intensas, miedo a la represión, esperanza de un futuro nuevo. Se crean instituciones, se habla de leyes propias, se organizan milicias. Aparece la idea de que Chile puede tomar sus decisiones sin pedir permiso para todo. Pero no fue una carretera recta. Chile entra en un ciclo que se repite muchas veces en su historia: avance, choque, retroceso y retorno con más fuerza. Porque el poder colonial responde, llegan campañas y la lucha se vuelve real. Batallas, persecuciones, divisiones internas. Y aquí hay un detalle poco contado.
La independencia no fue solo una pelea entre dos bandos, también fue una pelea de ritmos. Unos querían cambios más rápidos, otros querían cambios más cautelosos. Unos creían en un nuevo orden, otros temían el caos. La independencia no solo se peleó con armas, se peleó con desconfianza y con decisiones difíciles. En 1814 ocurre un golpe durísimo, la derrota en Rancagua y el inicio de la Reconquista, la restauración del control español. Imagínate lo que eso significa para la gente. Un día sientes que el futuro se abrió y al siguiente te lo cierran con candado. Muchos líderes y patriotas huyen o son perseguidos, familias se separan y la esperanza queda escondida, como una brasa bajo ceniza. Y aquí entra uno de los secretos más cinematográficos de la independencia chilena. Cuando Chile parece derrotado, la historia se muda al otro lado de la cordillera. En Mendoza se reorganizan fuerzas y se prepara una jugada que parece imposible: cruzar los Andes con un ejército. No lo imagines como una caminata bonita, imagínalo como frío que corta, caminos estrechos, mulas cargadas, hambre, enfermedad y la voluntad de no rendirse. Esa travesía fue en sí misma una declaración: no vamos a quedarnos en el suelo. Ahí aparecen figuras decisivas como José de San Martín, con visión continental, y Bernardo O'Higgins, con la causa chilena metida en el pecho. Y otro secreto importante: esto no era Chile solo. Era un proyecto que entendía que, si la región quería ser libre, tenía que coordinarse. Por eso, la independencia chilena se conecta con movimientos más amplios en Sudamérica. El cruce llega, las victorias llegan, y Chile vuelve a respirar. En 1818 se declara formalmente la independencia, pero ojo, declarar no significa que ya esté todo resuelto. Todavía hay combates, todavía hay incertidumbre. Y para la gente común, la independencia se siente así: ¿esto nos dará paz o nos traerá más guerra? Ese es el lado humano que muchas veces se omite, y cuando la etapa militar empieza a estabilizarse, aparece la siguiente gran pregunta, la que conecta perfecto con el tópico 6. ¿Cómo se construye un país después de ganar? Porque ganar la independencia es como romper cadenas, pero después tienes que aprender a caminar sin ellas. Hay que crear instituciones, economía, educación, reglas del juego, y también sanar heridas, porque la independencia dejó costos, familias divididas, memorias amargas y una sociedad que ahora debe decidir qué tipo de república quiere ser. Así que el tópico 5 cierra con esta sensación: Chile ya no está preguntando ¿podemos ser libres? Ahora está preguntando algo más difícil: ¿qué vamos a hacer con la libertad? Y esa pregunta nos lleva directo al tópico 6, cuando la República empieza a armarse de verdad. Orden, puertos, comercio y el precio de la estabilidad. La República se arma. Orden, puertos y el precio de la estabilidad. Venimos del tópico 5 con esa pregunta que suena simple, pero es brutalmente difícil. ¿Qué hacemos con la libertad? Porque una cosa es romper el vínculo con un imperio, y otra cosa es construir un país que funcione todos los días, con leyes claras, con instituciones que no dependan del humor de un líder, con economía, con escuelas, con orden. Y aquí empieza una etapa que parece menos cinematográfica que una batalla, pero en realidad es igual de intensa: la pelea por el modelo de país. En los primeros años, Chile vive como una casa recién construida, paredes nuevas, pero todavía sin puertas seguras. Hay discusiones fuertes entre quienes quieren un Estado más centralizado y quienes sueñan con más autonomía regional. Hay intentos de constituciones, reformas, cambios y también golpes de realidad. Si no hay estabilidad, no hay inversión. Y si no hay inversión, la gente no come mejor. El secreto de esta etapa es que la República nace con una obsesión que se entiende cuando recuerdas la colonia: miedo al caos. Por eso muchas decisiones se toman con una idea fija: primero orden, después todo lo demás.
Y ahí aparece una figura clave, polémica y decisiva: Diego Portales. No necesitas amarlo para entenderlo. Representó una visión dura y realista del poder, convencido de que un país joven necesitaba autoridad fuerte para no desintegrarse. Esa mentalidad empuja a Chile hacia un estado más disciplinado, más central, más de reglas. ¿Y cómo se ve eso en la vida real? Se ve así: burocracia, ejército, tribunales, impuestos, administración. Se crea una columna vertebral estatal. La capital, Santiago, se vuelve el centro de decisiones y poco a poco el país aprende a funcionar con una lógica institucional. Eso no significa que todo sea justo o perfecto. Significa que el Estado empieza a tener músculo. Ahora, el otro motor de esta etapa está en la costa, Valparaíso. Imagínalo como una puerta giratoria hacia el mundo. Barcos entrando y saliendo, cargamentos, comerciantes, noticias, modas, ideas. En el siglo XIX, el comercio marítimo es como el Internet de la época. Por ahí viaja el dinero y también la información. Y Chile, por su posición en el Pacífico, se convierte en un punto estratégico para rutas y abastecimiento. Ese crecimiento comercial alimenta al Estado: más actividad económica, más aduanas, más recursos. Pero aquí viene la parte que engancha emocionalmente, porque muestra el precio de la estabilidad, la desigualdad y la rigidez social. Mientras se construye el país formal, mucha gente en el campo vive atada a trabajos duros, con poca movilidad. La república se arma, sí, pero no todos sienten que la república los abraza por igual. Ese contraste, instituciones por arriba, tensión social por abajo, queda guardado como una presión que en el futuro volverá a aparecer. Y, como si fuera poco, Chile todavía carga con su vieja verdad. La frontera interna sigue siendo un tema, y el territorio sigue imponiendo desafíos. Entonces, para mantener cohesión, el país aprende a hacer algo que será su sello por décadas: priorizar el control del espacio. Caminos, puertos, fortificaciones, administración, Estado presente. Ahora conecta esto con lo que viene. Cuando un Estado se fortalece y el comercio crece, aparece una tentación inevitable: mirar los recursos. Y al mirar recursos, el norte vuelve al centro del destino: minerales, desierto, riqueza escondida bajo tierra. Y ahí, casi sin darte cuenta, la historia empieza a empujar a Chile hacia un conflicto que no se entiende solo con mapas, sino con economía y estrategia. Por eso el tópico 6 termina como una bisagra. Chile ya tiene un Estado más sólido, una economía más conectada al mundo y una idea firme de orden. Pero el siguiente paso, el tópico 7, llega como una pregunta peligrosa. ¿Qué pasa cuando la riqueza del desierto convierte la frontera en un premio? Y los vecinos también la quieren. Ahí es donde el norte deja de ser paisaje y se vuelve destino. La guerra del Pacífico y el norte que cambió el mapa. Venimos del tópico 6, con Chile armando su columna vertebral. Estado más firme, puertos activos, comercio creciendo y una obsesión por el orden. Pero cuando un país empieza a funcionar, aparece una tentación inevitable: mirar hacia donde está la riqueza. Y en Chile, esa riqueza brillaba, literalmente, bajo el sol implacable del norte, en el desierto. Para que lo veas en tu mente, imagina el norte como una tierra de polvo y sal, donde el viento corta la piel y el agua vale más que el oro. Allí no había campos verdes, había salitre, nitrato, guano y minerales que el mundo industrial necesitaba como si fueran combustible. El salitre, por ejemplo, era clave para fertilizantes y también para pólvora. O sea, no era un negocio pequeño, era una llave para alimentar países y para armar ejércitos. Y aquí viene el primer secreto. Esta guerra no empezó por odio histórico como en una novela. Empezó por algo más frío: impuestos, concesiones, tratados y control de recursos. En esa franja del desierto, entre intereses de Bolivia, Perú y Chile,
Había compañías, trabajadores, puertos y dinero circulando. Era como tener una mina de oro en una frontera mal definida. Tarde o temprano, alguien iba a tirar de la cuerda. Entonces llega el punto de quiebre. En 1879, Chile ocupa Antofagasta y el conflicto escala hasta convertirse en la Guerra del Pacífico, 1879-1884. Y aquí hay un segundo secreto bien humano. La guerra en el desierto no es solo disparar y avanzar. Es una guerra contra el terreno. El enemigo no era solo el otro ejército. Era la sed, las distancias, el calor de día y el frío de noche, la logística imposible. Mover hombres, cañones, comida y municiones en el Atacama era una pesadilla. En la práctica, quien controlaba el mar y los puertos controlaba la respiración de la campaña. Por eso el mar se vuelve protagonista. Las batallas navales no fueron un capítulo aparte, fueron el corazón estratégico. Y aquí entra una escena que en Chile se recuerda casi como símbolo, el combate naval de Iquique, donde el heroísmo se vuelve mito nacional. Pero incluso ahí hay un secreto que pocos dicen. Esos actos heroicos no cambian por sí solos el resultado, cambian la moral. Y en una guerra larga, la moral es gasolina. Cuando un país siente que puede, pelea distinto. A medida que avanza la guerra, Chile logra tomar territorios clave del norte, y el mapa empieza a cambiar de verdad. El resultado final deja algo que marca la región hasta hoy. Bolivia queda sin salida soberana al mar, un hecho que sigue pesando en su identidad y su política exterior. Y Chile incorpora zonas ricas en recursos, especialmente en lo que antes era el gran mundo del salitre. Pero ahora viene la parte que amarra todo con tu narrativa y que atrapa a un público 35+, porque habla de vida real. Ganar territorio no significa ganar paz interna, porque el boom del salitre trajo dinero, sí, pero también trajo desigualdad y dureza social. Aparecen las oficinas salitreras, campamentos en medio del desierto, jornadas brutales y una vida donde el trabajador podía sentirse atrapado entre polvo, deuda y distancia. Tercer secreto. Mientras los gobiernos hablaban de patria y progreso, en el norte mucha gente vivía una realidad casi de mundo aparte. El desierto creó su propia sociedad, ruda, rápida, peligrosa y llena de historias que no siempre entran en los libros escolares. Y aquí está la clave histórica que conecta perfecto con el próximo tópico. El salitre enseñó a Chile una lección doble. Lección 1. Los recursos pueden financiar un salto nacional. Infraestructura, Estado, modernización. Lección 2. Depender de un recurso te vuelve vulnerable a los precios internacionales y a la tecnología. Porque el salitre fue una era, pero no sería eterna. Y cuando el mundo cambia, nuevos métodos, nuevas industrias, un país que depende demasiado de un solo motor puede sentir un golpe fuerte. Así que el tópico 7 termina con esta imagen. Chile gana un norte que lo enriquece y lo redefine. Pero también abre la puerta a una pregunta que será una sombra constante en su historia económica. ¿Qué pasa cuando el país respira al ritmo de un mineral? Y ahí entramos directo al tópico 8, donde el protagonista ya no será el salitre, sino el metal que se vuelve la sangre económica de Chile, el cobre. Si quieres la parte 2 y más historias completas de países, suscríbete y deja un comentario con el próximo país. El cobre, la sangre metálica de Chile. Venimos del tópico 7 con una idea que quedó vibrando. Chile ganó un norte que lo enriqueció, pero también aprendió una lección peligrosa. Cuando tu país depende demasiado de un recurso, tu vida nacional empieza a respirar al ritmo del mercado mundial. Y justo ahí aparece el protagonista que va a dominar el siglo XX chileno como si fuera un corazón de metal. El cobre. Para que lo visualices, imagina montañas abiertas como cicatrices gigantes, camiones del tamaño de una casa, polvo rojo pegándose a la piel,
Turnos largos, sirenas y una ciudad entera que vive alrededor de una mina. El cobre no es un mineral bonito. El cobre es electricidad, cables, motores, construcción, industria, tecnología. Es el metal que hace posible que un país moderno funcione. Y aquí va el primer secreto, uno que engancha porque te hace mirar tu casa diferente. Casi todo lo que te rodea tiene cobre en algún lugar. En el enchufe, en el cable del cargador, en el motor del ventilador, en los transformadores, en los edificios. Entonces, cuando el mundo se electrifica, Chile se vuelve crucial sin necesidad de gritarlo. El salto, del salitre al cobre, y de la frontera al mundo, cuando el ciclo del salitre empieza a perder fuerza, por cambios tecnológicos y por el mercado, Chile necesita otro motor. Y el cobre se convierte en esa columna nueva. Grandes yacimientos empiezan a dominar la economía. El país entra en una etapa donde el cobre deja de ser exportación y se vuelve identidad nacional. Empieza a aparecer una frase que es más que propaganda. Es un resumen emocional. El cobre es el sueldo de Chile. ¿Y por qué lo llaman así? Porque en muchos momentos una parte enorme de los ingresos del Estado, directa o indirectamente, depende de ese metal. Cuando el cobre va bien, el país tiene margen. Cuando el cobre cae, el país se aprieta. Es como si Chile tuviera un termómetro que el mundo controla desde afuera. La vida en torno a la mina, orgullo, dureza y una sociedad paralela. Ahora no lo imagines solo como economía. Imagínalo como vida humana. Se forman campamentos mineros, barrios, escuelas, hospitales, sindicatos, historias de familias enteras ligadas a la mina. La mina no es un lugar, es un ecosistema social. Y aquí viene el segundo secreto. Las zonas mineras muchas veces funcionan como Chile concentrado. Ahí se ve todo: sacrificio, disciplina, identidad obrera fuerte, orgullo por el trabajo. Y también tensión por salarios, seguridad, condiciones laborales y poder. Porque el cobre trae riqueza, sí, pero también trae preguntas incómodas. ¿Quién se queda con la ganancia? ¿Qué parte vuelve a la gente en servicios reales? ¿Cuánto poder debe tener el Estado? ¿Cuánto poder deben tener empresas privadas? ¿Cómo se protege el territorio y el agua? El dilema grande. ¿De quién es el cobre? Y aquí entramos al punto político-económico que prepara el tópico 9, sin adelantarnos demasiado. A medida que el cobre se vuelve el motor del país, crece un debate que parte la conversación nacional: soberanía y distribución. No es una discusión abstracta, es una discusión sobre vida diaria, educación, vivienda, salarios, salud, infraestructura. Y el cobre aparece como la gran promesa. Si somos un país tan rico en recursos, ¿por qué no vivimos todos mejor? Esa pregunta, repetida por años, se va acumulando como presión. El cobre, entonces, se convierte en dos cosas al mismo tiempo. Una oportunidad: financiar Estado, modernizar, conectar Chile al mundo. Una herida: dependencia, desigualdad, conflictos laborales y políticos. Volatilidad. El cobre como montaña rusa. Tercer secreto: un recurso no te da estabilidad automática. Te puede dar una montaña rusa. El precio del cobre depende de la economía global. Si grandes potencias construyen más, el cobre sube. Si hay crisis, baja. Y cuando baja, Chile siente el golpe como si fuera personal. Eso hace que el país viva con una tensión constante. ¿Cómo planificar un futuro estable si tu ingreso principal cambia como un mar con tormenta? El cierre que conecta con el siguiente tópico. Así que el tópico 8 termina con una imagen muy clara. Chile entra al siglo XX y buena parte de su historia moderna queda amarrada a un metal que parece silencioso, pero manda. El cobre alimenta el progreso, pero también enciende preguntas de justicia y poder. Y por eso el próximo paso, el tópico 9, llega naturalmente. Si un país moderniza su economía, crece, se electrifica y se conecta al mundo,
pero al mismo tiempo siente que no todos avanzan igual. La calle empieza a hablar. En el tópico 9 vamos a ver cómo Chile empieza a discutir su modelo con más fuerza. Reformas, tensiones sociales, esperanza y una polarización que se va cocinando lentamente. Crisis, calle y esperanza. El país discute su modelo. Venimos del tópico 8, con el cobre latiendo como el corazón económico de Chile, pero también con una pregunta que no deja dormir. Si entra riqueza, ¿por qué tanta gente sigue sintiendo que vive al límite? Y aquí, en este tramo, Chile entra en una etapa donde la historia ya no se cuenta solo desde los palacios o los puertos, sino desde la calle, desde el taller, desde la mina, desde el barrio. Porque a medida que el país se moderniza, ocurre algo que pasa en muchas naciones. La vida se acelera, la gente se mueve del campo a la ciudad, crecen los barrios populares, el trabajo se vuelve más industrial y las desigualdades, que antes estaban dispersas en el territorio, ahora se ven de frente todos los días en la misma cuadra. La cuestión social. Cuando el país descubre que el progreso no llega igual para todos, en el Chile de comienzos del siglo XX, el crecimiento no significaba automáticamente bienestar. Había jornadas largas, salarios bajos, condiciones durísimas y familias completas viviendo con lo justo. Y aquí aparece un concepto que suena académico, pero es puro drama humano: la cuestión social. Traducido a idioma simple: estamos creciendo, pero hay gente que no está viviendo con dignidad. Y el secreto de esta etapa, uno que engancha, es que la historia de Chile empieza a cambiar cuando la gente común deja de aguantar en silencio y empieza a organizarse. Sindicatos, mutuales, movimientos obreros, prensa, liderazgo social. No era rebeldía por deporte, era supervivencia. En el norte, la vida minera y salitrera fue un laboratorio brutal de esto. No lo imagines como trabajo normal. Imagínalo como ciudades, campamento en medio del desierto, con reglas del patrón, tiendas, deudas y una sensación de encierro. Y cuando eso se vuelve insoportable, pasan cosas que marcan la memoria colectiva. Huelgas, protestas, represión. Hay episodios emblemáticos, como la matanza de la Escuela Santa María de Iquique, 1907, que quedan como una cicatriz histórica y como advertencia. Cuando un país no corrige desigualdades a tiempo, la tensión se convierte en tragedia. Más ciudad, más política. Chile se vuelve un país urbano. Mientras tanto, Chile se urbaniza. Y esto cambia la política para siempre, porque en la ciudad la gente compara su vida con la del vecino, ve la diferencia, siente el costo de la comida, del arriendo, del transporte. Es como si la desigualdad dejara de ser una idea y se volviera una imagen diaria. Con la urbanización llega otra presión: servicios públicos, salud, educación, vivienda, trabajo estable. Y aparece la gran discusión: ¿qué debe garantizar el Estado? ¿Qué debe dejar al mercado? ¿Cómo se financia todo eso sin quebrar el país? Aquí Chile empieza a construir capas de Estado social, con leyes laborales, seguridad social, políticas públicas, pero siempre en medio de tensión, porque cada avance tiene oposición y cada crisis económica frena lo que parecía seguro. El secreto que casi nadie conecta: los terremotos también empujaron el Estado moderno. Te digo algo que sorprende a mucha gente. En Chile, parte de la modernización del Estado no vino solo de ideologías, vino de golpes de realidad. Cuando un gran desastre destruye una ciudad, el país tiene que responder rápido. Reconstrucción, vivienda, empleo, planificación. Un caso clave fue el terremoto de Chillán, 1939, que empujó la creación de Corfo, una institución central para impulsar industrialización y desarrollo. Ese es un secreto potente. La tierra que tiembla también empuja decisiones económicas. Chile aprende a planificar,
a industrializar, a producir más dentro del país, porque entiende que depender de afuera lo vuelve frágil. Industrialización y promesa de clase media. En la mitad del siglo, Chile intenta un camino que muchos países probaron: industrializarse para generar empleo urbano, fábricas, producción nacional, más movilidad social. Mucha gente logra estudiar más, conseguir trabajo estable, subir un escalón, y ahí nace una promesa fuerte: si trabajas duro, tus hijos vivirán mejor. Pero esa promesa no se cumple igual para todos. Y aquí está el punto psicológico. Cuando una sociedad prueba la esperanza y luego siente frustración, la política se vuelve más intensa, porque ya no se trata de sobrevivir solamente, se trata de no quedarme atrás. Reformas, presión y polarización que se cocina lento. En los años 60, Chile entra en una etapa de reformas profundas, debates sobre educación, salud, vivienda y especialmente el campo, reforma agraria y el rol del Estado en recursos estratégicos. Y el cobre, otra vez, está en el centro. Si el cobre es el sueldo de Chile, ¿cómo se reparte ese sueldo? Aquí es importante mantener la imparcialidad. Había gente que veía estas reformas como justicia necesaria, otros las veían como riesgo para el orden y la economía. Lo que sí es claro es que, con el tiempo, Chile se divide más por expectativas, por miedo y por urgencia. No era solo izquierda versus derecha, era algo más íntimo, dos visiones de futuro chocando en la misma mesa familiar. Y así llegamos al borde del tópico 10 con una sensación muy específica. Chile no estaba tranquilo, estaba cargado, como cuando el cielo se pone pesado antes de una tormenta, porque después de décadas de crecimiento desigual, organización social, reformas y frustraciones, el país entra a una etapa donde la pregunta ya no es ¿reformamos o no?, sino ¿cambiamos todo de raíz o frenamos para no romperlo? Y esa tensión nos lleva directo al tópico 10, 1970-1973, el momento en que Chile siente que su historia se parte en dos. La década que partió el corazón, 1970-1973. Venimos del tópico 9 con el país cargado, como un cielo pesado antes de la tormenta. Chile ya no estaba discutiendo solo reformas puntuales, estaba discutiendo el sentido completo del modelo. Y entonces llega 1970. Y con él, una elección que no fue una elección cualquiera. Fue una elección que hizo que el mundo entero mirara a Chile como si fuera un laboratorio. El 4 de septiembre de 1970, Salvador Allende gana la presidencia con una pluralidad estrecha y como ningún candidato supera el 50%, el resultado se define en el Congreso. Aquí aparece el primer secreto de esta etapa. Chile entra en una tensión histórica sin haber disparado un solo tiro, porque desde el primer día una parte del país siente que por fin llegó su turno. Más justicia social, más Estado, más cambios. Y otra parte siente que se abrió una puerta peligrosa. Miedo a la inestabilidad, a perder patrimonio, a que el país se descontrole. Dos emociones opuestas, viviendo en las mismas calles, y la vida cotidiana empieza a sentirse distinta, discursos más intensos, conversaciones familiares que se vuelven debates, amigos que dejan de hablar de fútbol para hablar de futuro, y en medio de eso, una agenda de cambios que avanza con velocidad. El ejemplo más simbólico y más potente es el cobre. El 11 de julio de 1971, el Congreso aprueba de forma unánime la nacionalización del cobre, un hecho que se presenta como dignidad nacional y que marca el corazón económico del país. Para muchos fue una reparación histórica, para otros una señal de que el Estado iba demasiado lejos. Pero en cualquier caso, fue un momento que gritó: Chile decidió tomar el timón. Ahora viene la parte más humana y más dura. Cuando intentas cambiar un país rápido, la economía y la política se vuelven un campo minado. Empiezan los problemas de abastecimiento, la inflación, el mercado negro, las colas,
la desconfianza. Y aquí el segundo secreto. La polarización no crece solo por ideología, crece por sensaciones básicas. Encontré comida, subió el precio, estoy seguro. Cuando la vida diaria se vuelve difícil, la gente deja de discutir teorías y empieza a discutir supervivencia. Además, Chile no estaba aislado del planeta. Era plena Guerra Fría y lo que pasaba en Santiago era observado y presionado desde afuera. Está documentado que Estados Unidos evaluó y actuó para influir en el escenario chileno antes y durante el gobierno de Allende, por razones geopolíticas y económicas, mientras la Unión Soviética también buscó influir. Dicho simple, Chile estaba discutiendo su futuro con el mundo respirándole en la nuca. Y entonces el país entra en una espiral de choque institucional. El Ejecutivo empuja cambios, la oposición busca frenar, las calles se calientan, hay huelgas, paros, tensión, y el miedo crece en ambos lados. Miedo a la revolución para unos, miedo al retroceso para otros. Y aquí ocurre un momento clave. El 22 de agosto de 1973, la Cámara de Diputados de Chile aprueba una resolución acusando al gobierno de quebrantar el orden constitucional. Ese documento se vuelve gasolina política. Para unos, prueba de ilegitimidad, para otros, un paso que empuja al quiebre. Y llegamos al día que parte la historia chilena en antes y después. El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas realizan el golpe de Estado, toman control, y el presidente Allende muere ese mismo día en el contexto del asalto a Palacio de la Moneda. No hay forma de contar esto sin decirlo claro. Fue un quiebre total, un cambio de era. Y aquí cierro el tópico 10 con la idea que te amarra perfecto al 11. Chile entra en la dictadura no como quien pasa de página, sino como quien cae a un capítulo oscuro donde el país cambia por dentro. Poder concentrado, represión, exilios, miedo y también transformaciones económicas profundas que seguirán siendo discutidas por décadas. Así que cuando pasemos al tópico 11, ya no vamos a hablar de tensión creciente. Vamos a hablar de las consecuencias. Cómo se gobierna un país con heridas abiertas, cómo se instala un nuevo orden y por qué Chile, incluso muchos años después, sigue conversando, y a veces peleando, con la memoria de 1973. Dictadura y transición, el orden por la fuerza y la salida por las urnas. Venimos del tópico 10 con ese corte brutal del 11 de septiembre de 1973. Chile no entró a un nuevo capítulo, entró a una noche larga. Y lo primero que tienes que entender, sin ideología, solo con realidad, es esto. Cuando un país cambia el poder por la vía militar, la prioridad deja de ser convencer y pasa a ser controlar. Imagina la atmósfera, toques de queda, listas, rumores, gente hablando en voz baja, radios que cambian de tono, vecinos que ya no se miran igual. Y en el centro de ese nuevo orden aparece una figura que marca toda la etapa, Augusto Pinochet, el control. Miedo, censura y aparatos de inteligencia. Para sostener el régimen, se crea y fortalece un aparato de seguridad que persigue a opositores reales y percibidos. Un secreto duro, pero clave, es que muchas dictaduras no dependen solo de soldados. Dependen de inteligencia, archivos, informantes y centros de detención. Ahí entra la Dirección de Inteligencia Nacional, creada formalmente por decreto en 1974 y asociada a crímenes emblemáticos del período. Después se transforma en la CNI, otro organismo de inteligencia, manteniendo la lógica de vigilancia y represión. La herida, derechos humanos y memoria. Aquí no hay forma neutra de decirlo sin suavizarlo. Hubo violaciones graves a los derechos humanos. Ejecuciones, desapariciones forzadas, prisión política y tortura. Chile lo investigó oficialmente tras el retorno a la democracia. La Comisión de Verdad y Reconciliación, conocida por el Informe Rettig,
documentó miles de casos de asesinatos y desapariciones durante el régimen, con un recuento que supera las 2.000 víctimas confirmadas, además de casos de violencia política. Y décadas después, la Comisión Valech recogió testimonios de decenas de miles de personas que sufrieron prisión política y tortura, dejando claro que no fue algo aislado, un detalle que mucha gente desconoce y que pesa mucho en la memoria del país. Gran parte de esos testimonios quedó bajo reserva por décadas, como una forma de protección, pero también como una tensión permanente entre verdad, justicia y privacidad. La economía, el experimento y la montaña rusa. Ahora, la otra cara del período, y aquí viene un secreto que rompe estereotipos. El régimen no fue solo represión, también fue un cambio económico profundo, con políticas de mercado, privatizaciones y un Estado reconfigurado. Para algunos, esa etapa sentó bases de crecimiento posterior. Para otros, consolidó desigualdades y debilitó redes de protección social. Lo indiscutible es que fue un giro de modelo. Pero ojo, no fue una línea recta de milagro. En 1982, Chile sufre una crisis económica severa, caída fuerte del PIB y desempleo muy alto. Y aquí va el secreto más irónico. En plena crisis, el Estado tuvo que intervenir con fuerza, incluida la banca, mostrando que incluso un proyecto ultraliberal puede terminar usando herramientas estatales cuando la realidad lo obliga. La Constitución de 1980, el candado que programó la transición. En 1980 se aprueba una nueva Constitución en un plebiscito muy controvertido que diseñó una transición con plazos y mecanismos, un periodo largo con poder concentrado, y al final un plebiscito para extender o no el mandato. Este es un secreto político importante. El régimen intentó dejar el futuro amarrado por reglas para que el cambio, si llegaba, ocurriera bajo condiciones controladas. 1988, cuando el país habló con un no, y entonces llega el giro cinematográfico que cambió la historia sin una guerra civil. El 5 de octubre de 1988, Chile vota en plebiscito y gana el no con alrededor del 56%. Esto abre el camino a elecciones y a una transición pactada, con reformas constitucionales en 1989 que ajustan reglas para hacer viable el retorno democrático. En marzo de 1990, asume un gobierno civil encabezado por Patricio Aylwin y se marca formalmente el fin del régimen militar. Pero la salida no fue borrón y cuenta nueva. Y aquí cierro el tópico 11 con una verdad que explica el Chile moderno. La democracia vuelve, sí, pero vuelve con heridas abiertas y candados institucionales. Un símbolo de esos candados. Augusto Pinochet permanece como comandante en jefe del ejército hasta 1998 y luego ocupa un escaño de senador vitalicio, lo que mantiene su influencia y tensiona la búsqueda de justicia durante años. Así que la transición chilena no fue como apagar una luz y prender otra. Fue más como salir de una casa incendiada. Sales vivo, pero con humo en los pulmones, con recuerdos que no se van y con una pregunta que queda para el futuro. Y eso nos lleva directo al tópico 12. ¿Cómo se gobierna un país que vuelve a la democracia con crecimiento económico, pero también con desigualdades, memoria dividida y una constitución heredada que muchos siguen discutiendo? ¿Te está sorprendiendo algún secreto de Chile? Entonces suscríbete y comparte este video con alguien que ama la historia. 13. El estallido social, cuando el país dijo basta y el metro se volvió un símbolo. 2019-2020. Venimos del tópico 12 con esa idea de una chispa en lo cotidiano. Y aquí está el giro. La chispa fue pequeña, pero la pólvora ya estaba acumulada. En octubre de 2019, el alza del pasaje del Metro de Santiago, un aumento de 30 pesos, fue el gatillo visible.
Pero lo que explotó no fue solo el precio del boleto, fue una mezcla de costo de vida, sensación de abuso, desigualdad, frustración y desconfianza en las instituciones. Imagínate la escena como si estuvieras ahí, hora punta, gente apretada, cansada, mirando el reloj. Y de pronto, estudiantes empiezan una campaña de evasión. Saltan torniquetes, se organizan, desafían. Al principio parece solo protesta, pero en cuestión de horas el país se enciende. Aquí viene un secreto que a veces se olvida cuando se resume esta historia en titulares. El estallido tuvo dos caras al mismo tiempo. Una cara fue masiva y social. Familias, trabajadores, jóvenes y mayores en las calles diciendo «esto no da para más». La otra cara fue caótica y violenta en algunos momentos y lugares. Vandalismo, incendios y destrucción de infraestructura, con estaciones del metro afectadas y la ciudad paralizada. Y cuando una capital se queda sin su columna vertebral, el transporte, el país entero siente que el piso tiembla. Ya no es debate político, es vida diaria colapsando. La tensión sube tan rápido que el gobierno decreta estado de emergencia y el ejército aparece en las calles, algo que para muchos chilenos tiene un peso emocional enorme por la memoria histórica. Y ahí nace otra frase que se vuelve idea central. Aunque la digan de mil maneras, esto no empezó hoy. El estallido se transforma en una conversación nacional sobre dignidad y Chile entra en una etapa donde todo se cuestiona. El modelo, los abusos, los precios, las pensiones, la salud, la educación y también la forma en que se responde a la protesta. Ahora, el país necesita una salida que no sea solo apagar incendios. Y ahí ocurre el movimiento más importante para conectar la calle con la institucionalidad. El 15 de noviembre de 2019, fuerzas políticas firman el Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución, para encauzar la crisis hacia un proceso constitucional con plebiscito. Este es un secreto estratégico. Chile intentó traducir rabia en reglas para que el conflicto no se resolviera por fuerza, sino por voto. Ese plebiscito terminó realizándose el 25 de octubre de 2020 y el resultado fue contundente. Cerca del 78% votó por aprobar la redacción de una nueva constitución y ganó la opción de que la escribiera una convención íntegramente elegida. O sea, el país dijo con números grandes, sí, queremos cambiar la base. Pero aquí cierro el tópico 13, con la pregunta que nos empuja al 14 y que es casi una trampa histórica. Querer una nueva constitución es fácil de votar. Escribir una que una a un país fracturado es muchísimo más difícil. Y entonces, en el próximo tópico, vamos a ver el momento más delicado, cuando Chile intenta convertir esa voluntad en un texto y descubre que el verdadero conflicto no era solo cambiar, sino ponerse de acuerdo en qué significa justicia, orden y futuro. 14. La constitución que todos querían, pero que nadie logró abrazar. 2020-2026. Venimos del tópico 13 con una imagen poderosa. Millones diciendo sí a escribir una nueva constitución, como si Chile hubiera encontrado una salida institucional a la rabia. Pero aquí llega el giro que casi siempre sorprende. Querer cambio es un voto. Ponerse de acuerdo en el cómo es una batalla larga. Para que lo sientas como se vivió, 2020 fue como abrir una puerta enorme. Y 2021-2022 fue como descubrir que, detrás de esa puerta, había un pasillo lleno de espejos. Cada quien se veía a sí mismo y veía al otro como amenaza. La primera gran apuesta, una convención con esperanza y con miedo cruzado. La convención redacta un texto ambicioso, con muchas ideas de derechos, estructura del Estado y nuevas reglas. Para una parte del país, eso sonaba a justicia y futuro. Para otra parte, sonaba a salto al vacío, a exceso, a incertidumbre económica y política. Aquí va un secreto que explica por qué este primer intento se cayó.
Mucha gente no rechazó la idea de cambiar la Constitución. Rechazó el miedo a que el cambio fuera demasiado grande y demasiado rápido. Y cuando el miedo entra a la conversación, gana espacio hasta en personas que al inicio apoyaban el proceso. El resultado fue contundente. En el plebiscito del 4 de septiembre de 2022, la propuesta fue rechazada por una mayoría amplia, alrededor de 62% contra, 38% a favor. Y eso dejó a Chile con una paradoja dolorosa. Queremos otra constitución, pero no esta. El segundo intento, hagámoslo más sobrio, y volvió a fallar. Después del 2022, el país no se quedó quieto. Se armó un nuevo camino. Expertos plus Consejo electo, con un texto distinto, esta vez con un tono más conservador. Y aquí aparece el segundo secreto. Chile ya estaba cansado de campañas, de bandos, de votar el futuro cada pocos meses y de sentir que siempre era todo o nada. Además, entraron fuerte otras preocupaciones urgentes, como seguridad y economía, que movieron prioridades. En el referéndum del 17 de diciembre de 2023, la segunda propuesta también fue rechazada. Alrededor de 56% votó en contra. Y tras esa derrota, el propio gobierno reconoció que no iba a impulsar otro proceso de reemplazo pronto, y se habló de cerrar el ciclo por el resto del mandato. En otras palabras, Chile hizo algo rarísimo en el mundo. Rechazó dos borradores opuestos. Y ese detalle revela una verdad profunda. El problema no era solo el texto, era la confianza. 2024-2026. El país entra en modo realidad. Después de dos rechazos, Chile vuelve a lo cotidiano con una sensación extraña, como si la casa siguiera en remodelación, pero con el letrero de obra pausada. Y aquí un secreto más íntimo. Cuando la gente siente que las instituciones no resuelven, la conversación se mueve del gran sueño a la urgencia. ¿Me alcanza el sueldo? ¿Estoy seguro? ¿Mi pensión? ¿Mi salud? Eso empuja la política a un terreno más duro, más inmediato. En esa transición de clima llega un hito de calendario. El actual presidente Gabriel Boric deja el cargo el 11 de marzo de 2026. Y, según los resultados reportados para la elección 2025, José Antonio Kast fue electo y asumirá ese mismo día. Posible futuro. 3 caminos que Chile podría tomar, sin adivinar el futuro, porque la política cambia. Chile entra a 2026 con 3 rutas posibles y pueden mezclarse, reformas por piezas. En vez de cambiar todo, ir modificando artículos clave con acuerdos amplios. Es menos épico, pero a veces es más viable. Un tercer intento constitucional, pero solo si aparece algo raro y valioso. Confianza y centro común, con menos todo o nada y más consenso. Congelar el tema durante un tiempo y priorizar seguridad, crecimiento y servicios, dejando la Constitución como fondo hasta que vuelva a explotar la presión social. Chile hoy, el nuevo ciclo entre seguridad, recursos y clima. Venimos del tópico 14 con un Chile que intentó cambiar su base 2 veces y terminó diciendo en la práctica, por ahora, volvamos a lo urgente. Y cuando un país entra en modo urgencia, la conversación se vuelve más simple y más dura. Seguridad, costo de vida, trabajo, futuro de los recursos, desastres naturales. Ahora imagina el inicio de 2026 como una escena doble. Por un lado, en las pantallas y en la política, un cambio de ciclo con la elección del presidente electo, José Antonio Kast. Por el otro, en la vida real, barrios y comercios lidiando con una sensación que se volvió tema nacional, el miedo al crimen y al avance del crimen organizado, un fenómeno relativamente nuevo en la escala chilena. Y aquí va un secreto clave. Chile no se está jugando solo una elección o una reforma, se está jugando la confianza, porque sin confianza la gente no coopera, no invierte, no planifica,
solo se defiende. La primera batalla del presente, volver a sentir normalidad en la calle Chile, venía con una reputación regional de país relativamente seguro, y por eso el golpe psicológico fue tan fuerte cuando el delito empezó a sentirse más cotidiano. Reuters incluso estimó el costo económico del crimen en torno al 2,6% del PIB, unos 8.200 millones al año, según un estudio citado en 2025. Eso, traducido al idioma de la casa, es: el miedo también te roba plata, porque cierra negocios temprano, frena turismo, encarece seguros y desgasta la vida diaria. El desafío para el nuevo ciclo político, sea cual sea tu postura, es el mismo. Medidas que funcionen sin romper el Estado de Derecho. Y ese equilibrio es delicado. Si aprietas demasiado, puedes dañar libertades. Si aprietas poco, la gente siente abandono. La segunda batalla, la economía real, la que sientes en el bolsillo. Chile puede discutir macroeconomía, pero el público lo entiende en dos preguntas. ¿Me alcanza? ¿Me alcanza el próximo año? Los pronósticos internacionales para 2026 apuntan a un crecimiento alrededor del 2%, con inflación proyectada cerca de 3%, aprox. Eso suena estable, pero no significa que la vida sea fácil. Estabilidad no siempre es prosperidad, y Chile viene con esa tensión de fondo desde antes del estallido. El gran tablero estratégico, cobre, litio, y lo que Chile haga con ellos. Aquí viene un secreto que casi nadie dice claro. Chile no es solo minería. Chile es un país que decide si vende materia prima o si construye poder tecnológico alrededor de esa materia prima. El gobierno chileno lanzó una estrategia nacional del litio para aumentar el valor para el país y usar empresas estatales como parte del impulso. Y en ese marco aparece un hecho enorme: la alianza entre Codelco y SQM para el desarrollo de litio en el Salar de Atacama, con la creación de Nova Andino Litio. Eso no es un detalle técnico, es una señal de cómo Chile quiere jugar la transición energética mundial. Pero el secreto dentro del secreto es este: el litio no es solo plata, es agua, es ecosistemas, es confianza local. Y si Chile no maneja eso con reglas claras, el negocio puede crecer. Pero el conflicto también. El clima como villano silencioso. Incendios, calor y fragilidad. Y mientras se habla de seguridad y economía, 2026 empezó recordando otra verdad chilena. La naturaleza también gobierna. Incendios y olas de calor golpearon el sur y centro-sur, con evacuaciones masivas y víctimas fatales reportadas en enero. AP citó un estudio que atribuye al cambio climático un aumento significativo en la probabilidad de las condiciones que alimentaron esos incendios. Este punto es clave para el futuro. Si Chile no invierte en prevención, manejo forestal, urbanismo y respuesta rápida, cada verano puede convertirse en un segundo enemigo del país. Un secreto hermoso y frágil. Chile también es potencia del cielo. Te cuento uno que mucha gente no conecta con política país. Chile tiene algunos de los cielos más valiosos del planeta para la astronomía. Y ya se vio cómo proyectos energéticos e industriales pueden chocar con esa riqueza invisible: luz, polvo, vibración. En febrero de 2026, se celebró la cancelación de un megaproyecto que científicos temían que afectara a observatorios en el desierto de Atacama. Ese tipo de tensiones va a repetirse. Crecer sin destruir lo que hace único al país. Posible futuro. 3 escenarios que se están jugando desde ya. Si lo ponemos en lenguaje simple, Chile camina hacia uno, o una mezcla, de estos caminos. Orden con resultados. Baja del delito plus. Economía que se mueve, plus acuerdos mínimos en el Congreso. Sería el escenario de respiramos de nuevo. Crecimiento extractivo con conflicto social, más litio e inversión, pero peleas por agua, territorios y beneficios. El país gana dinero,
pero pierde cohesión si no reparte bien y no regula mejor. Chile verde con frenos. Apuesta fuerte por litio e hidrógeno verde, pero con permisos lentos, infraestructura insuficiente y discusiones ambientales duras y necesarias. Y aquí cierro el tópico 15 con la idea que resume todo el presente. Chile ya aprobó el grito, ya aprobó el voto, ya aprobó 2 textos constitucionales. Ahora necesita algo más difícil: construir un pacto práctico para vivir mejor sin romperse otra vez. Si lo logra, el futuro puede ser potente, un país que combina recursos estratégicos, ciencia, energía limpia y estabilidad social. Si no lo logra, el riesgo es vivir en ciclos: estallido, fatiga, polarización y vuelta a empezar. Y ahora que llegamos al final, quiero que te quede una imagen grabada. Chile no es solo un país largo, es un país que aprendió a vivir con el temblor, afuera y adentro. Porque mientras la tierra cruje bajo sus pies, la historia también se sacude en su gente, a veces con orgullo, a veces con dolor, a veces con decisiones que dividen, pero casi siempre con la misma respuesta: levantarse y reconstruir. Si algo te deja esta historia, es esto: Chile es una mezcla rara y poderosa: desierto y hielo, orden y protesta, silencio y volcán. Y por eso su futuro no va a ser lineal. El futuro de Chile se parece más a su cordillera: subidas difíciles, caídas peligrosas y de pronto miradores que te dejan sin aliento. Y tal vez ese sea el verdadero mensaje: un país no se define solo por lo que le pasó, sino por lo que decide hacer con ello. Chile todavía está escribiendo su próxima página, con desafíos reales, con oportunidades enormes, energía, recursos, talento, y con una pregunta que siempre vuelve: ¿cómo crecer sin romperse por dentro? Si te quedaste hasta aquí, es porque esta historia te tocó. Y si te tocó, entonces no termina contigo. Compártela, porque entender un país es entender un pedazo del mundo. Y a veces, también entendernos a nosotros mismos. Y si quieres seguir viajando por el mundo sin salir de casa, suscríbete, activa la campana y mira el próximo video. Ahí la historia se pone aún más impactante.